Ah, ya. Ok. Para... A ver. Ah, entonces, Gaby, Dígame. no lo puedo compartir entonces esto, ¿no? Porque esto es para el Zoom. ¿Y qué se le comparte? Porque me están pidiendo cuál es el acceso. No, ahorita le paso lo cual le estamos pasando nosotros. No, es que nosotros también, como hemos hecho un grupo de WhatsApp, todos los que se inscribieron están en ese grupo. Ah, Acá está. Ahí le envié. Es por Facebook. ya. Ya está. ¿Tú me avisas ya, Gavita? Sí, ahorita empezamos. Buenos días con todos. Les damos la bienvenida a la charla sobre el orgullo autista a cargo de la psicóloga Janet Soares Pasco, el cual agradecemos por su tiempo y participación, y a todos los presentes en esta charla en Facebook. Pedimos perdón por las inconveniencias que tuvimos, pero no se puede pasar esa gran oportunidad. Y muchas gracias, doctora psicóloga Janet Suárez, y puede dar inicio a la charla. Buenos días con todos, jóvenes y público en general. Quiero primero agradecerle a Dios por la oportunidad que me permite servirle a Él en primer lugar para poder ser un instrumento útil para todas aquellas personas que requieren, que desean ir creciendo en conocimiento, pero también creciendo en la diversidad de las personas, ya que el ser humano no es una isla, estamos en constante interrelación y queremos aprender entre nosotros para tener una vida saludable. Primero a Dios. Luego quiero agradecer a través de Gabriela Lima Gois a todos los estudiantes de medicina de la Universidad César Vallejo, mi alma mater, por cierto. Soy la cuarta promoción de psicología y de la Universidad César Vallejo. Y bueno, quiero agradecerles a través tuyo, Gabrielita, y a los jóvenes que están encargados de pedir a los profesionales que podamos servirles también a ustedes, trayéndoles un granito de arena en esa formación, en su sensibilidad, en esa formación como profesionales de la salud. Muchísimas gracias de antemano. Y bueno, a todos los jóvenes que están conectados y a las personas también que tienen mucho interés en conocer acerca del famoso, entre comillas, espectro autista. Mucho hemos leído, hemos escuchado que cada vez están aumentando este trastorno, esta enfermedad de los autistas. Pero vamos viendo poco a poco. El día de hoy quiero mostrarles a través de imágenes
¿Cuántos personajes en el mundo están dentro de este espectro? ¿Qué cosas también hay que considerar dentro de las características del autismo? Y finalmente, ¿qué 10 cosas podemos tomar en cuenta para empezar a trabajar? Porque eso es lo que queremos, ¿no? Ok, yo recibo la información, pero ahora, ¿qué hago con toda esa información? Porque puedes darte cuenta o puedes hacer una remembranza en tu colegio, posiblemente has tenido un compañero de la derecha, de la izquierda, de adelante, de atrás, que era medio raro, que tenía ciertas conductas que no eran iguales, que no encajaban dentro de lo socialmente conocido, permitido, aceptado. Entonces tú vas a decir, oye, esa persona era así, oye, este amigo, esta amiga encaja en este cuadro. O de repente entenderte a ti también si es que sientes que a veces no encajas con los parámetros, con los lineamientos del común denominador de las personas en cada una de sus sociedades donde se envuelven, ya sea en sus ámbitos familiares, ya sea en sus ámbitos amicales, en sus ámbitos de estudio que no han encajado. ¿De acuerdo? Entonces, me encantó cuando Gaby me solicitó este tema, ¿no? Orgullo autista. O sea, cuando yo me siento orgullosa de, ¿sí? Vamos a verlo por qué es que debemos terminar sintiéndonos orgullosos de ser, de tener a alguien cercano o más aún de poder aceptar, orgullosa de poder aceptar a la diversidad de personas, a la diversidad que tiene que ver con una condición neurológica. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí tienen ustedes a diversos personajes, ¿sí? Pueden identificar rápidamente algunos de ellos. Y pues, ¿quién no ha escuchado, ha visto y ha aprendido la teoría de la relatividad de Albert Einstein? Considerado Asperger por excelencia, ¿sí? Que tenía ciertos arranques, que era extraño, pero que tenía una genialidad que lo hizo permanecer en la historia. El que tenemos a frente de Albert Einstein, aquí, a ver, no sé si me puede ver la flechita, ¿sí? Acá tenemos a Tim Burton. Tim Burton es cineasta, es el creador de las películas de Batman y también de Big Fish, ¿sí? Entonces es un poco de imaginación, de lo gótico, de lo oscuro, ¿sí? Tim Burton también no tiene un diagnóstico clínico igual que la Albert Einstein, porque en ese tiempo todavía se desconocía, no había tanto estudio sobre el espectro autista, pero también de acuerdo a lo que describen quienes les acompañaban alrededor, lo definen como una persona con rasgos autistas. Luego tenemos por aquí dentro de la música Beethoven, ¿sí? Y en esa genialidad, en ese aislamiento del resto de las personas, pues la música de Beethoven la escuchamos y es utilizada para la psicoprofilaxis en las gestantes, es utilizada para el momento del estudio, para encontrar placer y hacer que estas ondas cerebrales puedan activarse, captar el aprendizaje y guardarlo. Y dice también que la música clásica de Beethoven, de Mozart, también considerado dentro del espectro autista, genera mayor interconexión neuronal. Y recuerden pues que cuanto más interconexión cerebral haya, entre las neuronas, más interconexión, más sinapsis haya, mayor conocimiento vamos a fijar, ¿sí? Bueno, la música, el piano, permite que estas ondas cerebrales se activen y podamos captar mayor el aprendizaje. Luego acá tenemos también a Steven Spielberg, ¿sí? Cineasta,
cineasta que con él tenemos E.T. y todas las películas de fantasía y de creatividad. Estaba leyendo un poquito la historia de Steven Spielberg y dice que él desde los 5 años, él escribía guiones, escribía historias y dice que le pueden preguntar por infinidad de cosas que haya vivido a esa edad y no se acuerda, pero sí se acuerda con detalle aquellas historias que él creaba. ¿Se imaginan? Qué emocionante, qué tal capacidad, como decimos, la memoria de los elefantes, que es gigante y que la puede traer al presente de manera nítida. Eso me fascina también saber la biografía de ciertos personajes con rasgos autistas o con ya un diagnóstico de autismo. Bill Gates, ni hablar, también considerado como Asperger y con esa genialidad que lo caracteriza, ¿verdad? Pero también quería buscar algunas imágenes de famosos que han tenido, que ellos no han tenido esos rasgos autistas o del espectro autista, sin embargo, han tenido hijos, ¿sí? Que han nacido con autismo. Y ahí tenemos a nuestro Rambo, ¿sí? Sylvester Stallone, que su hijo nació, él ya está diagnosticado con autismo. Igualmente, miren a John Travolta, ¿sí? Su hijo varón también tiene autismo. Y luego tenemos a Olga Tañón, ¿sí? Olga Tañón, su hija tiene autismo. Y aquí nuestro querido actor y cineasta también es director de cine, es un gran cómico, un gran actor, ya está internacionalizado, Carlos Alcántara, con su hijo Kevin, si no me equivoco, que también ahora él lo muestra de manera abierta y orgulloso de que su hijo es autista, ¿sí? Entonces es increíble poder ver ahora, es tan normal encontrarnos con este tipo de diagnóstico o con este tipo de personas que a veces los quedamos mirando. Yo veo a los chicos que los quedan mirando y les dicen, bien raro eres, ¿no? Bien raro, pero los chicos de ahora, de primaria y de secundaria, niños y adolescentes, se adaptan más rápido a estos niños y adolescentes con esta condición. Es hermoso cuando estaba trabajando en un colegio de manera presencial, era hermoso ver a Ariel como en su condición de autista escuchaba la clase nítidamente, le entregaba, de la clase de matemáticas, le entregaban su hoja con 50 ejercicios, las hacía en cuestión de 5, 10 minutos, 50 ejercicios, le entregaba a la profesora y de inmediato se ocultaba y no quería que nadie lo vea. O a veces simplemente decía, sol, 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 y teníamos que sacarlo porque él quería recibir rayos del sol y solamente caminaba, daba la vuelta a todo alrededor del patio de la escuela y retornaba a su aula tranquilo. Si no le permitíamos eso, podía hacer ciertas crisis dentro del aula. Sus crisis eran de el aleteo del movimiento que le generaba tanto malestar y que es la energía que se acumula dentro de ellos, que cuando quieren hacer, tienen sus rituales, ellos necesitan esos rituales, esa caminata, ese aleteo, ese movimiento, que de esa forma ellos disipan su carga emocional. Bien, con estas dos diapositivas y mostrándoles estos personajes, vamos a entrar pues a este tema que a veces decimos, wow, esa persona es autista. Igualmente, chicos, solamente quiero aprovechar la oportunidad en decir que el paciente psiquiátrico, diferente al autista, solamente estoy agregando, por favor, el paciente psiquiátrico es una persona normal, común y corriente como tú y yo, pero
se diferencia por la pastillita, por el fármaco que el médico psiquiatra especialista le debe estar medicando, indicando, prescribiendo, ¿de acuerdo? Entonces, así como tenemos a muchas personas a nuestro alrededor que no sabemos que son pacientes psiquiátricos, que se desenvuelven tan bien como nosotros, que desarrollan una actividad, un trabajo como el resto de personas, puede tener un diagnóstico tal. Por eso es que ahora se está trabajando mucho la diversidad, no solamente la diversidad en el aspecto autista, sino también en todos los trastornos mentales. Más adelante vamos a hablar un detallito para que ustedes como estudiantes de medicina y también el público en general pueda tomar en cuenta cuando hablamos de trastornos mentales. ¿Qué les parece? Personajes que ustedes deben reconocerlos y que pareciera increíble que son o que tienen algún familiar, un hijo en este caso, con trastorno del espectro autista, ¿verdad? Y miren ustedes acá, un actor, John Travolta, bailarín, desenvuelto, un excelente actorazo de películas pues románticas, comedia, musicales, baila tan bonito. John Travolta, que es increíble, que es su hijo autista. Olga Tañón con esa voz maravillosa, con esa música, con ese oído increíble, pueda tener una hija autista. Nuestro querido Carlos Alcántara, como lo vemos tan divertido, tanto vemos que se socializa, que se desenvuelve tan bien, que pueda tener un hijo autista, puede generar sorpresa, pero ya necesitamos verlo como algo natural, como parte de nuestra vida, de nuestra sociedad y como gente que compartimos y amamos como todos, de aceptarnos tal y como somos. ¿De acuerdo? Muy bien. Quiero asociar, para empezar también del tema del espectro autista, quiero empezar hablando acerca de mi carrera CATEL, que es considerado uno de los pioneros en psicología, que habla mucho sobre la inteligencia. Él elaboró, tenemos muchas pruebas psicológicas, muchos test psicológicos de inteligencia, ¿sí? Test de inteligencia de CATEL, las 16 personalidades de CATEL. Dentro de estos test psicológicos, que los test son considerados como medios auxiliares para el profesional psicólogo que permite verificar, confirmar lo que nosotros en la entrevista posiblemente hemos detectado como hipótesis o como diagnóstico presuntivo. A través de las pruebas psicológicas corroboramos aquello que hemos observado en la entrevista. Pero CATEL, con sus pruebas psicológicas de inteligencia, medía todo lo que tenía que ver conocimiento en las matemáticas y en las letras, en lo que era comunicación, en lo que era cultura general, etcétera. Y a través de esta recopilación de conocimientos en la persona evaluada, determinábamos su nivel de inteligencia. Y dentro de la inteligencia teníamos el normal promedio, el normal superior, el normal inferior, y de ahí venían las demás categorías como retardo mental, leve, moderado, profundo, y así cada uno de los niveles de inteligencia. Se medía la inteligencia a través de esas dos capacidades, las matemáticas y las letras, ¿sí? Pero de pronto, en el transcurrir de los años, aquellas personas que no dominaban matemática y las letras decían que tenían un nivel de retardo, ¿sí? Un nivel de inteligencia que estaba debajo de lo normal. Pero eran personas muy hábiles en otras cosas. Y comenzaron a decir que no se podía
encajar la inteligencia a estas dos capacidades, matemáticas y letras. Por eso es que luego tenemos a Howard Gardner, que encontró, dice, cerca de 15 inteligencias en una misma persona, pero empezó a desarrollar, a estudiar estas 8 inteligencias. ¿Cuáles son? Bueno, la lógica matemática, la lingüística, la musical, que tiene que ver con la audición, la corporal sinestésica, la visual espacial, la inteligencia naturalística, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Él decía, Howard Gardner decía, que no podemos encajar a la persona con una capacidad, con dos capacidades. No. Howard Gardner decía que todas las personas tenemos todas estas inteligencias y otras más que todavía no son estudiadas en profundidad. Cuando yo miro mi reloj de manecillas, cuando identifico en dónde está el minutero y el horario, yo estoy haciendo uso de mi inteligencia matemática. Cuando ese niño va a la tienda y la mamá le dice, te estoy dando 5 soles, cómprame 1 sol 50 de pan, ¿cuánto devuelto te tiene que dar la señora? 3 soles 50, mamá. Muy bien, hijito, está haciendo uso de su inteligencia matemática, ¿sí? Cuando tú has terminado con tu chico, con tu chica, o has tenido una peleita con tu mejor amiga y ahora, ¿cómo le voy a decir? ¿Qué cólera lo que me pasó con esta amiga? ¿Qué va a pasar con este enamorado, esta enamorada? Y tratas de resolver la situación y te llevas en paz con la persona, has hecho uso de tu inteligencia lógico-matemática, ¿sí? Entonces, esa inteligencia la tenemos todos. Igual desde el momento que nos comunicamos, incluso aquellas personas que con señas, a través de señas, están comunicándose. O cuando tú y yo, cuando nos cierre Gaby o Brigitte, nos cierren el audio a todos y queremos hacer... Ya nos estamos comunicando, estamos haciendo uso de esta inteligencia. Cuando escucho esa música, ese sonidito, mis hijos siempre me paran fastidiando y me dicen, cuando empieza, pues siempre hay una intro o un intro en las canciones, ¿verdad? Yo empiezo con mi canción y después mis hijos me dicen, mamá, esa no es la canción. Y otra canción, ¡guau! Aquellos que tienen el oído fino, que tocan un instrumento, que tocan al oído maravillosamente, la inteligencia musical. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, así como yo, cantan en el baño a la hora de ducharse? Tenemos la inteligencia musical, por favor, ahí está mi inteligencia musical. La corporal sinestésica, ¿verdad? Ese Paolo Guerrero maravilloso que apunta perfectamente con ese derechazo y la tira perfectamente un cálculo ahí, una matemática y una corporal de su pierna que da exactamente en la esquina para que ese maravilloso periodista diga, la metió, la metió, la metió, la tocó, perdón, la tocó, la tocó, la tocó. Maravillosamente, allí tenemos la corporal sinestésica, ¿sí? Para nosotros, Paolo Guerrero, nuestro máximo representante, es lo máximo dentro de su inteligencia corporal sinestésica. Igual esos cineastas, esos jóvenes arquitectos, si no me equivoco, el primer año de ustedes se llama arquitectura del ser humano, de la biología, no sé qué, visual espacial, aquellos que ustedes ven en perspectiva, cómo ven ese perfil, cómo saben cambiarse bonito, coordinar sus colores maravillosamente, visual espacial, aquellas personas que no pueden si no están en contacto a la naturaleza, que en sus casas tienen rodeados plantitas, animales que guardan ese amor por la naturaleza. Yo también soy naturalística, me gustan los animales, pero a 1 kilómetro de distancia de mí,
¿sí? Pero tengo mi corazón naturalístico también. La interpersonal, el simple hecho de reunirnos en casa ahora que estamos en cuarentena, maravillosamente estamos el desayuno, el almuerzo y la cena juntos. Posiblemente ustedes como estudiantes de medicina, de repente no, ¿no? Porque están en las clases y todo esto, pero compartimos más tiempo en la familia. Y quisiera agregar allí que no es que estamos con distanciamiento social, porque socialmente sí nos contactamos. Ahorita estamos conectados con la gente. Lo que estamos ahora y que nos pide la Organización Mundial de la Salud es que introyectemos y hablemos del distanciamiento físico. Lo que se ha hecho es simplemente distanciarnos físicamente, pero socialmente todavía estamos en contacto con las personas. Y la inteligencia intrapersonal que tiene que ver con todo lo mío, ¿verdad? Con todo lo que yo estoy sintiendo. Hoy día tengo un dolorcito en el pecho. Ay, tengo una pequeña angustia, es que ya se acercan los exámenes escritos, los exámenes, tengo que presentar un trabajo, tengo que hacer algo, se me venía esta charla, etcétera, ¿verdad? Reconocer aquello que está pasando dentro de nosotros. Miren cómo va cambiando de Cattell a Howard Gardner en lo que es las inteligencias y ver mayores cosas en el ser humano. La intención es ver mayores cosas en el ser humano. Y seguro que ustedes han llevado el curso de neuroanatomía y en neuroanatomía hemos podido ver, jóvenes, todo lo relacionado a este maravilloso sistema nervioso, dentro del cual quiero rescatar el lóbulo frontal como el lóbulo que diferencia al ser humano del resto de los seres vivos. ¿Por qué? Porque en este lóbulo frontal tenemos la zona prefrontal, que es a partir, a ver, zonas de Brodmann, el lóbulo prefrontal está 8, 9, 10, 11 y 12. 5 zonas de Brodmann que se encargan de la zona prefrontal y que en esta zona están todos los procesos cognitivos, la inteligencia, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, la capacidad de análisis y solución de conflictos, está todo lo que es la imaginación, la creatividad, la capacidad de controlar nuestros impulsos. La zona 12 de Brodmann, jóvenes, pónganle mucha atención, la conducta social, lo que está permitido en nuestra sociedad y diferente a otras culturas, a otras sociedades. La zona 12 de Brodmann o todo el lóbulo la zona prefrontal es el famoso discernidor entre lo bueno y lo malo, entre el momento que quiero tirarle un puñete o meterle un cuchillazo a esa persona, pero que mi lóbulo, mi zona prefrontal me dice, Janet, no es necesario que hagas eso, no vale la pena, no le hagas daño a la otra persona, contrólate. Ese control de impulsos está en este lóbulo frontal. Mira lo que tenemos que aprender, que este maravilloso sistema nervioso con toda la médula espinal y todos los nervios que tenemos controlan la conducta del ser humano, ¿de acuerdo? Aquello que es evidente, ¿sí? Aquello que yo veo en el ser humano, su conducta, pero también controla aquello que no veo, como es sus pensamientos, como son sus emociones. En este lóbulo frontal tiene la capacidad de controlar, de manejar las emociones, no siendo el centro de las emociones, sino del control emocional. Qué maravilloso, jóvenes, poder entender esa diversidad. Vamos aprendiendo un poquito más de este ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos una tremenda diversidad dentro de lo biológico. Ahora sí, entremos a nuestro tema de autismo. Hasta aquí me imagino que habrán preguntitas. Gabriel, estoy dejando al final
una diapositiva que dice inquietudes, así que vayan tomando nota de cuáles son esas inquietudes para luego conversarlas, ¿sí? Dentro del autismo tenemos que ver que desde el 2005 la Asociación de Padres con Hijos Autistas quisieron decirle al mundo entero, oye, estamos orgullosos. Dice que antes era 4 niños dentro de 10.000 niños tenían el diagnóstico de autismo. Ahora ciudades como España, 1 entre 160. México, 1 de 100. El 1% en la mayoría del mundo, el 1% de nuestros niños y adolescentes están siendo detectados con un diagnóstico clínico del espectro autista. Entonces, el 19 de junio es considerado el Día del Orgullo Autismo. Perdón, Gaby, 19-18. Allí, no sé si se me fue la fecha, pero está considerado como el orgullo autista. A partir de esa asociación, miren ustedes, desde el 2005 que se promocionó y miren cómo tiene ese lacito. 2 cosas veo en el lacito que me encantan. La cantidad de colores, por eso es la diversidad, y también que todos encajamos como fichas de un rompecabezas. Las fichas de rompecabezas, las 500 piezas, o hay rompecabezas de 1000 piezas, cada una son diferentes. Y con eso quiere decir que cada uno de los seres humanos somos diferentes. A pesar de que en psicología, en medicina, en las distintas profesiones encajamos, ¿sí? En el caso mío hay ciertas características o rasgos de personalidad, los ponen dentro de tipos de personalidades o tipos de niveles de inteligencia, ¿sí? Por más que tratemos de encajarlos o encajonarlos dentro de un nivel, de una personalidad, cada uno somos al final diferentes. Miren qué hermoso, me encanta la diversidad de colores y las piecitas del rompecabezas. A partir de ellos, de esta asociación que quiso que se tomara en cuenta y se dijera que hay un orgullo, ¿sí? Hay un orgullo de tener a alguien autista en la familia o de ser autista. En el 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó el 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Que todos tomemos en cuenta, seamos conscientes de esta diversidad en el ser humano, ¿sí? Desde todo el 2 de abril pide la Asamblea General de las Naciones Unidas que se tenga un diagnóstico final, adecuado y clínico, y que se dé énfasis a los derechos de las personas autistas. Y el color que determina el autismo es el azul. Y me encanta también por qué escogieron el azul, y dice que el azul es el color del mar, que en algunas veces se ve un azul maravilloso de paz y tranquilidad, pero sigue siendo azul el mar cuando hay una tempestad, una tormenta y hay todo un maremoto, ¿sí? Sigue siendo azul. Por eso ese color y esa relación, esa metáfora, esa comparación con el mar también me parece maravillosa para tomar en cuenta a las personas autistas. Y finalmente, que no es una enfermedad, que no está dentro de los trastornos, aquí voy a hacer la diferencia que les hablé en un principio, sino que es una condición neurobiológica. Pero como es condición neurobiológica, más detalles les aseguro que ustedes lo van a aprender
como estudiantes de medicina o preguntémosle a un médico. Yo solamente quiero rescatar dos cositas en la condición neurobiológica. A través de las imágenes neurológicas, de las resonancias, se han determinado que hay en las zonas de movimiento motor. Si se acuerdan ustedes, la parte motora es la zona 4, la zona 6 de Brodmann, detrás de Rolando, ¿sí? Perdón, delante de Rolando en el lóbulo frontal, donde estamos toda la zona motora voluntaria y la memoria de la parte motora. Por eso es que ellos no tienen ese control en la parte motora, y hay el aleteo y hay el movimiento. ¿De acuerdo? Y también mencionaba en la parte de la zona prefrontal que hay una desconexión, ¿sí? Que no hay esa rapidez como el resto de los seres humanos de tener esta capacidad de discernir inmediatamente entre lo bueno y lo malo, entre el control de impulsos. Las personas autistas no lo tienen. Y también en la zona prefrontal tenemos la conducta social, en la cual los autistas está como un freno, como que no hay una buena conexión en esta zona prefrontal, ¿sí? Entonces, con esas dos cositas, por favor, la parte de movimiento motor tenemos 4 y 6 delante de Rolando en el lóbulo frontal, pero también tenemos en el cerebelo el movimiento fino. Entonces, ahí hay ciertas desconexiones y que no hay la biología dice que se encuentran más pequeñas esas zonas, o sea, no está tan desarrollada como nosotros, que podemos tener este movimiento motor grueso a voluntad mía, ¿sí? Si yo quiero me muevo así, si yo no quiero no me muevo. Ellos no tienen ese control voluntario. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos entonces. Veamos cuáles son las características a partir de lo psicológico. Lo biológico son esas dos cositas que les animo, que los motivo a buscarlo en su material médico, o mejor aún, que se los puede explicar el médico neurólogo, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme trabajar la parte psicológica, que es el dominio mío. En el autismo hay que considerar mucho esta palabrita, ¿sí? En la parte social, ¿sí? Socialmente los niños autistas no se relacionan, tienen esa incapacidad. El niño autista, miren cómo podemos diferenciar en los niños. Mientras Yanecita, ¿sí? Está en una fiesta infantil con todos los niños y el payasito o la Dalina llama a todos los niños corren a ver quiénes vienen a jugar conmigo, y se vienen todos los niños. Janet está en su lugar tranquila, ¿sí? Y su mamá le puede decir, Janecita, anda, juega. Y ella, si es que la llaman, Janet, ven, ella se puede acercar. Pero como siempre la Dalina, el payasito, va a agarrar pues a los más movidos, a los que están pues pilas, y Yanecita permanece ahí a un costado, escuchando, mirando, y si a ella no la llama y no le incluye, Janet puede abrir sus brazos y puede empezar a volar y darse vuelta, o se puede echar en el piso y puede hacer sus aleteos y se perdió en su mundo y es feliz. A diferencia del niño tímido, el niño de repente con poca tolerancia a la frustración, que está paradito esperando que me llame, que me llame, que me llame, y nunca lo llamaron, porque como no es tan movido, lo dejan ahí y se pone, mamá, a mí nadie me llamó, y empieza a hacer su rabieta porque no lo llamaron, y ese niño sufre porque no lo incluyen en su juego, en el juego. En cambio, el niño autista, si no lo llaman, mira, no se hace problema porque él está en su propio mundo y es feliz.
no hay una socialización. Igualmente encontramos ya personas mayores, yo tengo personas mayores que estamos en grupo y de pronto, oye, ¿dónde está Janet? Janet, ¿dónde se fue? Janet solamente salió a un lugar libre porque estar con la gente le causa calor, le causa ansiedad, ya no puede respirar y lo único que quiere es salir de ese ambiente y poder estar a solas consigo misma. Entonces, perdón, una de las cosas que vamos a ver en los niños, en los chicos autistas, es la poca socialización, la poca o nada socialización. Pero recuerden, no sufren, ellos son felices en su mundo, con sus personas favoritas, hablando solos, imaginándose. Es increíble cuando hablemos ahora sí de la parte cognitiva. Más o menos el 60 hasta el 80% de los niños autistas tienen dificultades cognitivas, es decir, un bajo nivel intelectual. Pero yo digo que es por la falta de estimulación, porque no se le ha dado la debida atención a ese niño y adolescente y no se le ha desarrollado las zonas neuronales. No olvidemos, cuanto más sinapsis hagamos, mayor aprendizaje vamos a asegurar. ¿Y qué es la sinapsis? Repetición, ensayo y error, ¿sí? ¿Cómo aprendiste a manejar bicicleta? Cayéndote 50,000 veces hasta que en una agarraste el equilibrio y lograste bicicletear. Entonces, en la parte cognitiva, solo entre el 20 y el 40% tienen un nivel alto, por eso es que decimos que son genios, ¿sí? Pero son genios en algo específico, porque allí quiero que saltemos al frente de la palabra cognitiva y dice fijación. Los niños autistas tienen una fijación en un tema específico, ¿sí? Por eso es que aquellos que tienen cercano a alguien autista, la película de Toy Story la han visto más de 1000 veces y solamente quieren esa película y se saben detalles y colores y palabras, se lo aprenden de memoria. Yo tenía un niño de 4 años, era increíble, jóvenes, lo que se sabía de los trenes, ¿sí? Y en ese tiempo el trencito que él quería, Thomas, me trajo su Thomas de muñeco, de tren, me trajo su cuento de Thomas y sabía la cantidad de vagones que había en un tren, la velocidad con que corría un tren, en cada vagón cuántas rueditas o cadenas tenía, era una cosa increíble. Luego mucho me acuerdo de Rodrigo, que sabía todos los dinosaurios, era una cosa espectacular, cuántos años habían vivido, la cantidad de dientes que tenía, los velociraptores, yo me quedaba y era una cultura general increíble y su mamá me decía que tenía que comprarle libros y se los aprendía y le encantaba y se fijan en una sola cosa. Se fijan en eso y eso lo perfeccionan, lo hacen cada vez mejor, pero para darnos cuenta como padres o como maestros o como hermanos, ustedes tenemos que estar con ellos, tenemos que ver qué es lo que les gusta, dónde está su fijación, qué saben así en detalle, minucioso, la cosa más específica para encontrar con ellos lo que les gusta y les apasiona y pueden llegar a ser genios en esa área, en esa fijación, ¿sí? La parte cognitiva va unida a la fijación. Y en la parte de comunicación que tenemos allí es la comunicación verbal, es media o nada, ¿sí? Media, baja y puede llegar hasta nada. No hay una comunicación fluida
pero verbal, pero sí hay una comunicación gestual. De repente algunos niños no van a poder comunicarse a través de los ojos, pero hay otros testimonios que dicen, no habla nada, pero te habla a través de su mirada. Por eso es el trabajo psicológico y educativo de aprender a hablar a través de imágenes. ¿Sí? Entonces estos niños tienen en su casa, me encanta visitar esas casas de esos padres que aman a sus hijos y que les han ayudado tanto y que en la pared tienen una serie de imágenes que representan lo que ellos quieren comunicar. ¿Sí? Si ellos les provoca un queque, se van, le llaman la atención a mamá y les muestra, ¿no? Y la mamá le puede hablar diciéndole, sí, ya son las 12 del mediodía, es hora del almuerzo y luego tu torta, tu queque te voy a dar, ¿no? Entonces, para ayudarles a los niños a que se puedan comunicar. Esa es también una de las cosas, la dificultad o la no comunicación, pero verbal, pero sí tienen otras formas de comunicarse. Como les digo, hay testimonios de personas que hay un TEDx, búsquenlo, en donde esta mamá dice, yo me comunicaba con mi hijo a través de la mirada. Él me decía, mírame, sin mencionarme palabras, él me decía, mírame, y a través de esa mirada ella aprendía, ella sabía cuáles eran sus necesidades, lo que estaba pasando en este chico, en este hijo autista. Y otra de las cosas que vamos a tomar en cuenta en el autismo es la hipersensibilidad. Se desarrolla en extremo, en un umbral máximo, perdón, sería en un umbral mínimo, porque hasta lo más mínimo chiquitito, ellos lo sienten como mucho, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, no sé si han visto la película Yo soy Khan y no soy terrorista, Khan, K-H-A-N. Sí, en esta película él tenía una hipersensibilidad al color amarillo. Cuando veía algo amarillo, algo se desconectaba en este lóbulo frontal, en la zona prefrontal, que hacía un cuadro de caos, ¿sí? Reaccionaba, no sabía, se bloqueaba, había obnubilación y una reacción conductual fuera de foco. Pues, oye, ¿qué le pasó a este? ¿Sí? Porque vio a alguien de amarillo, porque vio una luz amarilla. Y lo otro también es lo auditivo. ¿Sí? A veces ellos no pueden escuchar fuerte, les llama mucho la atención, o puedes levantar un poquito la voz y para él es, ay, les duele, hay dolor, porque hay hipersensibilidad en la zona auditiva. Tenía una niña maravillosa de 4 años que vino a mi taller de inteligencia emocional y ella pues ella estaba lindísima, ya eran varias semanas que venía muy bien, pero nos tocó justo con una estudiante de medicina que me apoya en mis talleres y que ella hace todo lo que es primeros auxilios psicológicos para que los niños sepan enfrentarse cuando se ahogan con una espinita o con un hueso, cuando se cortan una heridita, qué hacer, ¿no? Entonces ella puso, también les enseña el lavado de manos, entonces ella puso un videíto de las bacterias, pero como tengo un cañón, un ecran gigante, pues se veía pues lindísimo como cine, ¿no? Entonces ella estaba mirando y salen las bacterias, aparte de feas, chillonas. Y esta niña lo vio, se cogió las orejitas y desde la sala que estaba se corrió hasta la cocina, buscó un rinconcito y se puso en posición fetal, tapándose los oídos. Y fue la primera vez que nos hizo una crisis de esa, mi pequeñita. Tuve que ir, abrazarla, pedirle que a los niños que disculpen, que ya no íbamos a ver esas bacterias. Los otros niños se reían, era un vacilón. Las bacterias, jajaja, las bacterias que eran feas y chillonas. Pero a esta princesita
le generó una hipersensibilidad que era un temblor y quería ir a su casa y tuve que abrazarla, contenerla y estar allí con ella, ¿no? Sentarla en mis brazos y sentirse acompañada, sentirse amada, protegida y se tranquilizó poquito a poquito, pero tomó mucho tiempo porque esa imagen y ese sonido le alteró y no tienen esa capacidad de control, ¿sí? Esta zona prefrontal, que es la que hace el control de impulsos, que permite que tengamos tolerancia a la frustración, ellos no lo tienen, entonces reaccionan de repente como una crisis o también como le llaman como un berrinche. Entonces hay que tomar en cuenta pues conocerlas y ayudarles, ¿no? En la medida que aprendamos cuál es lo que le genera sensibilidad, ¿sí? Hasta que sepamos qué es lo que le va a despertar hipersensibilidad, vamos a tener que ir conociéndoles poco a poco. Entonces, por favor, considerar en toda persona autista la parte social que no se relaciona, pero es feliz en su mundo, no hay problema, pero sí podemos desarrollar la habilidad poco a poco para que se pueda interrelacionar con la mayor cantidad de personitas en el ambiente familiar. Su comunicación, algunos tienen cero fluido en el lenguaje verbal, pero sí se comunican a través de los gestos y también a través de las imágenes, que es lo que más se utiliza con este niño. La parte cognitiva, que en un buen número de ellos hay un retraso, no hay un retardo, hay un retraso, pero por falta de estimulación temprana, que si nosotros lo desarrollamos de nuestros hijos, yo tuve a un chico en cuarto de secundaria, 16 años, qué hermoso niño, era un gringo de 1,75 m, grandote para mí, grandote por el 14, cuarto año, grandote, buen mozo. Si a ustedes no les decían, él es Asperger, ustedes ni cuenta se daban, ¿sí? Ya cuando lo conocíamos, pues tenía ciertas conductas y necesitaba salir del ambiente, pero sus padres supieron su diagnóstico desde los 2 añitos. Y desde los 2 añitos ellos han trabajado de la mano de su neurólogo y de sus psicólogos y el chico se maneja súper bien, súper bien. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque ellos, si se trabaja muy bien, podemos llegarlos, lo que más queremos con los hijos, con ustedes, nuestros hijos, ¿no? Que ustedes puedan enfrentarse solos a la vida, que tengan una independencia, que no dependan tanto de los padres que en algún momento vamos a faltarle. Bien, acá tengo 10 conceptos a considerar con los chicos autistas, ¿sí? Vamos viéndolo uno por uno. La primera de ellas es que necesitamos aceptarlos como lo que son. Niños, seres humanos en la etapa infantil, maravillosos. Afuera los clichés, afuera que ese es Asperger, que ese es TGD, trastorno generalizado del desarrollo, ese es autista. Mira, no debemos tener esos clichés. Igualmente, no debemos estar jugando, les digo a ustedes como futuros profesionales de la salud, en que ustedes también, yo los he escuchado con mis estudiantes de psicología, que muchos se dicen entre ustedes los diagnósticos. Ve, ahí viene esa neurótica. Ve la histérica, ve qué bárbaro, oye, tú eres bipolar, ¿no? Oye, autista, mira, ve la autista, ve este Asperger. Por favor, no debemos utilizar, sobre todo nosotros profesionales de salud, no debemos utilizar fácilmente ese vocabulario, porque no sabemos en la otra persona la susceptibilidad, no sabemos cómo lo puede tomar y hay algunas personas que son tan susceptibles, sugestivas, que terminan creyéndosela y lastimamos mucho. Así que por favor, cuidado con los términos que utilizamos, ¿sí? Hay que aceptarlos como niños maravillosos que tienen una condición neurobiológica diferente, nada más.
Ellos tienen una hipersensibilidad sin filtro, es decir, justo lo que les decía, ¿sí? No saben discernir entre reaccionar ay, escandalosamente o ya cálmate, el amarillo no me gusta los sonidos, ya bajen el volumen. No, ellos van a reaccionar de forma exacerbada, abrupta, ¿sí? Entonces tienen una hipersensibilidad sin filtro, no hay ese filtro en ellos. Hay que diferenciar en los niños autistas entre el no quiero y el no puedo. Para eso hay que mirarle a los ojos. Es decir, por ejemplo, si yo estoy aquí, mamá, estoy en este ambiente y veo a mi hijo que está allá y yo no quiero pararme y le digo a mi hijo, Nathaniel, tráeme esa silla. Yo sé que mi hijo es autista, imaginémonos que él es autista, tráeme esa silla. Él solamente escuchó su nombre, Nathaniel. Lo demás lo escuchó como y nunca me va a hacer caso. Entonces yo voy a terminar molesta porque estoy pensando de que él no quiere traerme la silla, pero en realidad no puede porque no lo entendió. Para eso es muy importante a los niños autistas hablarles mirándole a los ojos, aunque ellos no nos van a mirar, ¿sí? Pero va a haber un momento en que van a aprender a tener ese contacto visual y eso es un momento maravilloso porque vamos a poder entrar a su mundo y se van a sentir que nosotros podemos empatizar, podemos ponernos en su lugar, ¿de acuerdo? Igualmente, en este caso, los niños autistas tienen un pensamiento demasiado concreto. Ellos son al pie de la letra. Me acuerdo de este chico, tercero de secundaria, que su amiga, bandida, traviesa, le dice, dame un beso. Y él la queda mirando y le dice, no. Y ella le vuelve a mirar sabiendo, porque ya los chicos sabían que era Asperger, y le dice, dame un beso si no me tiro por esa ventana. ¡Oh! ¿Para qué le dijeron eso a ese chico? Se va a tirar por la ventana, no, 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 ella se va a tirar por la ventana, no, se va a tirar por la ventana, no, 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 por la ventana se va a tirar porque si yo no le doy un beso. Llegó a su casa en el colegio, lo calmaron, le dijeron que no, que ella no se iba a tirar por la ventana, que lo había dicho, era un juego. Se va a su casa y se va a tirar por la ventana, se va a tirar por la ventana, yo no quiero darle un beso, se va a tirar por la ventana. Tal cual se los diga, ellos lo van a creer, ¿sí? Entonces es muy importante que hablemos con ellos y tengamos cuidado en las metáforas porque ellos no lo procesan, no tienen ese pensamiento metacognitivo más allá de lo evidente, no lo tienen. Entonces, cuidado con esas personas porque terminan creyéndosela totalmente. ¿Sí? Escuchar todas las formas con las que se comunican, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que ellos se van a comunicar de diferentes formas, ¿sí? No solo con la palabra, sino como les decía, con las imágenes, con el lenguaje corporal, si ya empezó con su aleteo, si ya empezó con su movimiento, es porque necesita ese espacio para tranquilizarse, ese espacio y te está diciendo en ese momento, déjenme tranquilo, déjenme que estoy pasando por tal situación, por tal momento, ¿de acuerdo? Visualmente, ellos están visualmente orientados, es decir, piensan con imágenes. Por eso es importantísimo las imágenes, conversar con ellos con imágenes. Entonces, si ellos no pueden hablar, pues a través de las imágenes nos van a poder comunicar lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren en ese momento. Debemos enfocalizarnos en lo que sí pueden hacer. Como les decía, van a llegar a tener una habilidad en algo, un talento en algo. Entonces hay que descubrir en qué se focalizan, dónde está su interés. De acuerdo al interés que tengan,
ellos van a aprender de eso, ¿sí? De los dinosaurios, de los trenes, de las matemáticas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ayudémosle en hacer que aprendan lo que ellos sienten que dominan, mas no nos focalicemos en que aprenda este tema, tiene que saberlo. En los colegios, por ejemplo, chicos, hay una resolución ministerial de educación en donde dice que al niño del espectro que tenga esa condición del espectro autista, tiene que participar en el aula de acuerdo a donde se le haya colocado. Tenía un chico hermoso, Jonathan, de 11 años, que cuando lo evalué estaba para tercer grado, ¿sí? Para primero, segundo grado, pero allí tomando la decisión como profesional psicóloga del colegio, dijimos con mi equipo, mejor en tercer grado. ¿Qué significaba? Como era de 11 años, grandote, hermoso, imagínate ponerlo con los chiquititos de 6 años, de 7 años. Mejor con los de 8, allí podía entender y podía adaptarse en lo que él sí sabía, sí podía hacer. Entonces él decía, al principio pues decía, llegaba su mamá y decía, mamá, yo soy el más grande de todos, ¿no? Porque estaba con niños de 8 años y también le daba gusto cuando él podía responder. Y miren, estaba en tercer grado, pero su edad le correspondía a quinto grado. Entonces las notas de tercer grado se iban a quinto grado. Entonces los niños con esta condición neurobiológica siguen avanzando, no se retrasan. La evaluación es de acuerdo a su condición. Y eso es maravilloso. Tienen su maestra integradora, se le llama, una maestra que lo acompaña y que si el niño no entiende lo que la maestra dice verbalmente para que lo escuche, la maestra integradora le enseñará con dibujitos, con imágenes, con ejemplos, pero el niño aprende a su ritmo, a su forma y sigue avanzando. Ningún niño del espectro autista se disminuye o, ¿cómo se dice? Se jala de años, sino que sigue avanzando. Entonces siguen aprendiendo en lo que ellos pues dominan. Eso es lo ideal, ¿sí? Ayudarles y enseñarles a jugar con otras personas. Eso es maravilloso porque al principio pues no se socializan, no pueden interrelacionarse, pero en la medida que al niño se le vaya estimulando, nosotros tenemos la inteligencia normal, ¿sí? Que tiene que ver con la cantidad de conocimientos, tenemos la inteligencia social para relacionarnos y tenemos la inteligencia emocional. Miren cuántas inteligencias tenemos que desarrollar todos, no solamente estos niños con esta condición, todos. Todos, porque hay esos chicos que son pues súper hiperactivos, que les encanta estar en grupo, esos chicos también tienen dificultades. Los chicos que son extrovertidos, que se relacionan con todos, son considerados, ¿cuál es la palabra correcta? Son considerados sobones, ¿sí? Que pareciera que están, hoy sí, me encanta, hoy sí, pero esos chicos son así sociables. Ay, ahí viene la sobona de la Yaneve, ella le cae bien a todo el mundo, a ella. No, tenemos ciertas dificultades. De repente también, por ser extrovertidos, dentro de las características del extrovertido, son considerados mentirosos. ¿Por qué? Porque a todos le dicen sí. Ya, yo lo hago, sí, yo lo cumplo, sí, pero se llena de tantas cosas que algunas de ellas no va a poder cumplirlas. Entonces queda como una persona incumplida o mentirosa. ¿De acuerdo? Entonces, en todos hay dificultades y la inteligencia social debe desarrollarse en todas las personas. Y ni hablar de la inteligencia emocional. Miren cuántas personas son capaces de matar, de rociar con querosene, con gasolina y prender a un ser humano. Cómo hay personas que este lóbulo frontal, la zona prefrontal, no se puso en funcionamiento y fue capaz de degollarla, de descuartizarla, de poner sus miembros, su cuerpo en bolsas
ponerlas debajo de la cama, dormir con ellas o tirarlas al río, es una cosa increíble y eso es inteligencia emocional. Entonces estamos en la misma condición con todas las personas del espectro autista, ayudarles y enseñarles a jugar, a relacionarse con otras personas, ¿de acuerdo? Identificar qué activa sus rabietas. En este sentido, como les decía, cuáles son las cosas que le generan la hipersensibilidad, cuáles son aquellas cosas que les hace hacer ese cuadro que les asusta, que les perturba, hay que identificar. Eso le corresponde a los que estamos alrededor de este tipo de personas. Y finalmente, ellos requieren que los amemos de forma incondicional. Así como yo quiero que me ame con lo linda y maravillosa persona que soy, pero que también tengo mis monstruitos que de vez en cuando se me salen, se me escapan, por más que quiero atraparlos, quiero que me amen así como soy yo, Janet Suárez Pasco, así como Gaby quiere que la amen con su alegría, pero también debe tener por ahí sus monstruitos, sus cuadros altos y bajos. Ella quiere que la amen tal como es y queremos que nos amemos todos en forma incondicional. ¿De acuerdo, chicos? Hasta aquí es lo que he podido recopilar, lo más que he querido sacar de sustancioso para poderles ayudar a ustedes como futuros profesionales de salud que vamos a trabajar en equipo con toda los profesionales de la multidisciplinarios y con las personas que se hayan contactado a escuchar este tema. Estemos orgullosos, sintámonos bendecidos de tener personas diversas a nuestro alrededor. Necesitamos aceptarnos. Todos estamos en la misma condición delante de nuestro buen Dios. Todos vamos a tener que rendir cuentas. Por lo tanto, hagamos esta vida maravillosa porque todas las personas que están a nuestro alrededor tienen un propósito. Yo fui creada con un propósito. Tú has sido creado con un propósito. ¿Estás cumpliendo ese propósito de vida? ¿Sí? Hemos sido creados para ser felices y también para servirle. ¿Sientes tú que lo estás haciendo? ¿Sientes que estás cumpliendo un propósito de vida, que tienes un propósito de vida y que estás sirviéndole al único? Intenta, quisiera que tomes en cuenta, que analices y que podamos sentirnos orgullosos de toda la diversidad que tenemos alrededor. Pero hoy nos tocó, hoy me pidieron y estoy muy agradecida que hablemos de las personas, de los niños, adolescentes, de las personas autistas, del espectro autista, que hay muchísimo dentro de ellos. Estoy para servirles, Gaby, Brigitte, no sé si hasta aquí hay alguna inquietud. Me pongo a su disposición. Bueno, un gusto haber escuchado esa charla, muy importante para nosotros, aunque muy pocos lo tocan. Ahora procederemos a algunas preguntas que anotamos aquí. Perfecto. ¿Tú me las lees, Gavisita? Sí. Una es, ¿qué tan severas llegan a ser las conductas de una persona autista? Bueno, las rabietas más bien, las rabietas son terribles. Yo tuve a un chiquilín en mi taller de inteligencia emocional donde su mamá me dijo, es lindo, es tranquilo, no se preocupe. Perfecto. Y yo les decía a los padres, necesito saber cómo es su reacción en alguna de sus crisis o qué le genera la hipersensibilidad para estar preparado. No tiene nada, me dijo la mamá, con tal de que lo reciba en el taller. Yo ya les hablo a todos mis niños, un grupo como de 20 niños, ya sabían que si a este niño le daba alguna crisis, que no se preocuparan, que si fueran a un ladito, que no tuvieran miedo y que alguno de ellos me dijera en el ambiente donde yo estaba trabajando. Este chiquilín lo trajo tarde a la mamá, eran como 20, cuando nos reuníamos 20 y de ahí nos separábamos con los diferentes psicólogos. Y en ese momento a él
llegó y se encontró con un grupito como de 9. Y los demás, dijo, sí, no te preocupes, nosotros somos, le dijo la psicóloga que estaba a cargo. Y de pronto, ¿dónde están los demás? Tú me has mentido, porque vio a otro niño que salió de otro lugar para el baño y le dio su crisis y la agarró un puñetazo a la psicóloga, sus lentes salieron volando, me fue a ver otro chiquilín, Miss, le dio su crisis y bajamos, lo tranquilicé, pero él seguía, no, me han mentido, y me decía a mí, bótala, si tú me quieres, bótala, porque ella me ha mentido, cálmate, cálmate, y plum, un puñetazo por mi oreja, que mi oreja, bu, 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 y de ahí viene el otro puñete, y yo al ver el otro puñete, cojo su manito, pero al coger su manito le rozo su carita, y le cojo la mano, me has pegado, y yo que pensaba que eras mi amiga. Ay, no, mi amor, era para cogerte tu manito. No, pero fue lo único que lo calmó. De ahí ya habíamos llamado a su mamá, vino, y su mamá, la forma como lo calmaba era generándole sentimiento de culpa. La mamá solamente hacía, me has lastimado, mi corazón llora, estoy triste. Y el niño, perdóname, mamá, perdóname. Yo decía, wow, ¿cómo aprendió esta mamá a generarle sentimiento de culpa? Pero era la única forma de calmarlo. Y allí se tuvo que trabajar con esa mamá, que no hay que generar sentimientos de culpa en este niño o en cualquier otro hijo, y que sí debíamos encontrar una forma de tranquilizarlo, ¿sí? Él en ese ratito solamente me pedía, llévame y bótala. Entonces yo lo que hice fue decirle a mi psicóloga, te vas, hacerle escuchar, te vas, pero ella ya sabía que se iba al otro ambiente, y con él tenía una cochera que había luz, que había aire, y fuimos a caminar hasta que llegó mamá. Entonces algunas reacciones pueden ser exabruptas, pero hasta que logramos cómo calmarlos, ¿sí? Otros niños no reaccionan de esa manera. Mira, mi otra niñita de 4 años, más bien reaccionó no con laberinto, con lo externo, no con la impulsividad, porque ahí en este niño también tenía poca tolerancia a la frustración y era agresivo, ¿sí? Físicamente, él golpeaba. Pero en esta niña lo que hizo fue cubrirse sus orejitas y ponerse en posición fetal, ¿sí? Esa es su forma de reaccionar. Entonces, para cada niño, igual que los niños, entre comillas, normales, como todo niño, tienen su forma de reaccionar ante situaciones estresantes, ¿sí? Ante situaciones de miedo, ante situaciones que desconocen. ¿Sí? Aquello que desconocemos nos genera incertidumbre y no sabemos cómo reaccionar. Entonces, los cuadros se van a ir conociendo en la medida que se vivencien con estos niños. Por eso los padres son los que tienen que informarnos en detalle a aquellos profesionales que vamos a trabajar ciertas horas. Mi taller era de 9 a 12, entonces eran 3 horas que ese niño iba a estar conmigo, y yo necesitaba saber cuáles eran sus reacciones, cómo eran sus crisis, qué solía hacer, porque ni siquiera mi psicólogo varón también le cayó un patadón a mi psicólogo, ¿no? Solamente yo pude calmarlo cuando lo abracé. Bueno, lo primero fue la manito que le rozó, y se calmó, y luego ya acariciarlo, abrazarlo tranquilamente, que no se sienta, porque tampoco podía tocarlo, y si lo tocaba por algún lado y era hipersensible, entonces podía reaccionar también mayor. Entonces, con mucha cautela hasta ir conociendo. ¿Sí? Adelante con otra pregunta, Gabriela. La siguiente pregunta es, ¿el autismo es igual que la discapacidad cognitiva? No, definitivamente. Hay chicos autistas que son genios, como también hay chicos autistas que tienen una discapacidad cognitiva.
un nivel intelectual disminuido, pero ya eso es autismo asociado a, ¿sí? Autismo asociado a. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo. Hay chicos autistas genios como autistas que tienen un bajo rendimiento, pero como les dije, algunos padres no aceptan a temprana edad que sus niños tienen alguno de los rasgos del espectro autista y no los estimulan. Pero aquellos padres, eso es muy importante si hay padres que nos están viendo, que es muy, muy importante cuando nos dan un diagnóstico, así como nos dan el diagnóstico de que nuestro hijo tiene hipertiroidismo, cuando nuestro hijo tiene obesidad, o nuestro hijo tiene algún problema del corazón, tenemos que aceptar inmediatamente, porque si no aceptamos, rechazamos el diagnóstico del profesional y retardamos el tratamiento que podemos darle a ese niño. Muchísimos padres, yo tenía un niño con trastorno generalizado del desarrollo y que le decíamos, su papá era médico y su mamá obstetra, y no, mi hijo tiene dificultades auditivas, por eso no se puede comunicar, no, usted está equivocada, está en un error, hasta que le sugerimos con mucho respeto para que se vaya al CEPAL en Lima, pero acá también en Trujillo tenemos a Cecilia Morgan, en el Centro Morgan, a Ivonne Uribe, Lúdicamente, que son especialistas en evaluar y en dar el diagnóstico, porque tienen un equipo de profesionales, está el neurólogo, el psicopedagogo, el terapeuta ocupacional, donde hacen un bonito trabajo con estos niños, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. El diagnóstico, la aceptación de parte de los padres es muy importante para hacer un trabajo a temprana edad, ¿sí? Y tener buenos resultados en el camino. Adelante, Gaby. La penúltima pregunta es, ¿las causas del autismo en sí solo son genéticas o existen otras causas que son capaces de desarrollar este trastorno? Mira, no hay una etiología especificada para el espectro autista. No existe algo específico. Algunas personas estaba escuchando, recuerden que esa es la parte médica biológica, estoy segura que ustedes lo van a aprender muy bien con sus médicos, pero existe, por ejemplo, entre hombres y mujeres se da más en los varones el autismo. Hay más hombres autistas que mujeres autistas. En segundo lugar, dice que en las mujeres que tenemos XX, ¿sí? Uno de ellos tiene un fenotipo que no ha desarrollado completamente. Entonces, al unirse con el varón, entonces allí va a haber la dificultad y se da genéticamente esta condición, ¿sí? Pero luego se dice que también puede haber sido una hipoxia en el momento de nacer, o también puede haber sido cualquier factor teratogénico durante la gestación. Recuerden que los 4 primeros meses en donde se desarrolla el sistema nervioso, los factores teratogénicos van a hacer de las suyas en el sistema nervioso y va a haber alguna malformación congénita. Entonces hay de todos lados, pero algo especificado no existe. Está la parte genética, está la parte de desarrollo en la parte de gestación y también en el momento del parto. Y finalmente son muy pocos los casos que en el camino, producto de una meningitis o de un ictus o de un accidente cerebrovascular, hayan terminado con esta condición. Es diverso, no hay una etiología específica. Y como última pregunta, ¿pueden llegar a ser independientes? Bueno, ¿a qué llamaríamos independencia, no? Lo que queremos es que sean autosuficientes, ¿sí? Entonces, de acuerdo, recuerden que el espectro es el conjunto universal y dentro de ese espectro hay varios diagnósticos, entre ellos está el Asperger, ¿de acuerdo? Entonces,
pueden haber ciertas condiciones de autosuficiencia en algunos más que en otros, ¿sí? El TGD, trastorno generalizado del desarrollo, que no es un autismo netamente, que tampoco es un Asperger, pero tiene un poco de autismo y un poco de Asperger, pero también tiene un poco de genialidad o de limitación, o sea, tiene de todo, por eso es trastorno generalizado del desarrollo. Tiene la parte auditiva, tiene un poco de dificultad para hablar, o sea, pero no tiene nada, no cumple con los criterios de uno solo y tiene todo. Entonces, en ese tipo de personas puede llegar, lo que se hace en la terapia es muchísimo su terapia ocupacional. Y en la terapia ocupacional queremos que sean autosuficientes, que ellos de repente sepan manualidades o sepan la parte de la parte de repostería, pero les cuento que sí tenemos en la universidad chicos Asperger que son genios, que están llevando industrial, están llevando psicología, están llevando administración, ¿sí? Entonces, algunos de ellos pueden llegar a ser autosuficientes, otros no. Va a depender de cada uno de los casos, cómo se les ha trabajado desde pequeños y cuánta estimulación hayan tenido. Yo les cuento de estos dos padres que son profesionales, son lindísimas personas y que desde los 2 años a su hijo le han hecho de todo, le han desarrollado y en cuarto de secundaria, sí, si lo veíamos así, pues ahí está su Asperger, ¿no? Pero normalmente no se identificaba, ¿no? Y lo que ellos, los padres siempre me decían, Janet ya está en cuarto de secundaria, ya no sabemos si ir a la universidad, vamos con calma, él solito va a ver, tengo a un chico Asperger que ya está 8 años en la universidad, pero ya está en noveno ciclo, octavo ciclo, pero está rindiendo y está poco a poco logrando su carrera profesional. Entonces no podemos hablar de una sola cosa, de incapacidad, de que no puede ser autosuficiente. Es aceptar a las personas y ayudarles, ¿no? A estimular. Ahora mucho hay una ley que dice que cada empresa debe tener a una de estas personas de esta condición. Entonces ya vemos a niños con síndrome de Down, niños con Asperger que están en ciertas actividades laborales que las desarrollan muy bien y que pueden estar en planillas, pueden recibir un sueldo, pueden tener todos sus beneficios. ¿Sí? Yo tengo a un médico guapísimo, era nuestra mejor ayuda en el colegio donde trabajábamos, él tenía TDAH y él decía, si tan solo, y su papá era médico, si tan solo yo hubiera conocido mi diagnóstico a temprana edad, no hubiera sufrido todo el bullying o todos los traumas que tengo en mi cabeza, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que observar, no hay que encajonar a cada persona en un solo cuadro, hay que verlo en toda la capacidad de este maravilloso sistema nervioso que determina, que hace funcionar la parte cognitiva y la parte conductual, nuestra personalidad. Hay que ver todo ese aspecto y esa gran variedad. Bueno, esas fueron algunas de las preguntas que tuvimos de parte de los que están en Facebook. De parte de CEPAISO CMCB Trujillo, damos la gracia a usted, psicóloga Janet, por haber dedicado su tiempo y participación, una hermosa charla para nuestro aprendizaje. Agradecer a las personas que quedaron en Facebook por su tiempo y damos por finalizada la ponencia. ¿Algunas palabras para terminar? Gavisita, muchísimas gracias. No dudes que siempre estoy para servirles. Mi profesión es maravillosa. Estoy muy contenta de poder colaborar y muchas bendiciones a ustedes como futuros profesionales de la salud, que sigan creciendo en el conocimiento, pero también que sigan creciendo en el servicio a Dios, que para eso estamos en este mundo, para ser útiles para Dios y para ayudar a las personas. Que sigan los éxitos y muchas bendiciones. Gracias. Muchas gracias con todos.